Lo saludamos al doctor Marcelo D'Alessio, abogado especialista en narcotráfico, y la verdad me quedé muy prendido por esa nota en el diario Clarín. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Daniel, gracias por llamarme. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Contame cómo es el ranking de los negocios ilegales del mundo. La verdad muy interesante. China produce el Muchas gracias. 74% de las primeras marcas a nivel mundial y con productos que van desde ropa y tecnología hasta farmacológicos. ¿Todo es trucho? Y, a ver, hoy en día lo más importante que tenemos que saber es que la realidad cambia más rápido que los paradigmas. Uh-huh. Si a una persona vos le preguntás cuáles son las actividades ilegales más importantes del mundo, te van a decir drogas y armas. Claro. Y armas está en el lugar casi 20 de productos o digamos actividades ilegales. Es decir, en Argentina todavía estamos reparando un carburador en la época de la inyección. Es decir, el mundo cambia muy rápido. Entonces, hoy en día la financiación, digamos, de las actividades ilícitas, más allá de que estén vinculadas a grupos radicales, islámicos o no, pasa por falsificar la PlayStation 4. Uh-huh. Es decir, la gente no tenía idea, y hace 20 años estábamos hablando de la falsificación de cigarrillos, que si bien es cierto que todavía continúa en Paraguay y hay fábricas identificadas, Sí. etcétera, hoy está en el ranking 46 la falsificación de tabaco. Ajá. Es decir, va cambiando el mundo más rápido de lo que uno se imagina. Entonces, número uno lo tenemos a China con todo lo que sean falsificaciones. Número dos sigue siendo el narcotráfico con unos 800.000 millones, 855.000 millones de dólares a nivel mundial. Y número tres tenemos el negocio del siglo XIV, que era el de los esclavos, un poco modificado, que es el negocio de los migrantes. Es decir, las familias de Siria, Yemen, estos migrantes que uno ve desesperados saliendo o de la hambruna o de la persecución política, Sí. a ver, casi el 40% terminan muertos, ahogados en el medio del Mediterráneo, en forma deliberada. Es decir, suben a un barco de la muerte. Entonces, realmente el problema que hay con los migrantes escapándose, y además la gente cree que suben a ese barco por $400. No, es mentira. Suben casi por $4.000, dejan sus casas, dejan lo poquito que tienen, lo venden a valor de desesperación para subir a ese barco, que muchas veces los encierran en las bodegas, son barcos de carga, los encierran en las bodegas, cierran las esclusas de combustible y les abren un rumbo, es decir, los hunden. Es decir, con 1.200 personas a bordo. Es decir, las estadísticas de la ONU no están actualizadas porque no se sabe cuántos efectivamente salieron. Yo estuve en Marruecos hace muy poco, viendo la situación, y en Libia también, que es donde los enfrían en general, los reagrupan para poder después pasar tanto a Italia como a España. Pero el problema de los migrantes es tremendo, porque está conjugado gente que desesperada que quiere salir con personas vinculadas a Hamas y a Hezbollah, que son los que manejan el negocio, donde son personas que no son Mr. Nobody, no tienen Facebook, no tienen Instagram, imagínense que son personas que nadie reclama y que al año y medio, porque no reciben una carta, se dan cuenta que desaparecieron. Me quedé pensando eso, y sabes con qué asocio, y te quiero preguntar, con los inmigrantes en la República Argentina. Digo, vos me planteas así, yo te digo, y los chinos que colocan supermercados por toda la Argentina, ¿hay algo de eso también? Y la gente que viene, y que ahora vemos muchísimos venezolanos en toda la República Argentina, veíamos colombianos también, ¿están vinculados a ese tipo de mafias también? Los chinos sí, los venezolanos no. Los venezolanos vienen en búsqueda de laburo y $100 que pueden llevar acá, que ahora, bueno, obviamente les cuesta mucho más por la devaluación, $100 que les envía a través de Western Union o en los métodos, o algunos métodos más informales, a sus familiares de Venezuela, les salvan la vida. Hay una diferencia entre grupos que quieren viajar de un país a otro y los migrantes. El migrante es una persona que sale desesperada y en general es un perseguido político.
En Venezuela, los chicos que vos ves en los restaurantes trabajando, 20 y pico de años y con muchas ganas laburando y además atienden muy bien y son realmente muy muy atentos, no es que militaban en un partido de derecha y fueron expulsados o fueron perseguidos. Salen buscando mejores condiciones en forma voluntaria, viajan en forma legal, es decir, entonces hay que diferenciar lo que son los migrantes, que están todos nucleados a través de una organización, que un grupo de personas inconexas que deciden de ir a Venezuela, Paraguay, a Argentina, a Paraguay, a Brasil a laburar. Entonces, sí existe una mafia china, donde se le saca una cantidad de dólares, que son cerca casi de $10.000 en el lugar de origen, y otro tanto cuando llegan acá se les asigna pasaportes o documentos en Bolivia, ya documentos argentinos, les dan la logística y después lo siguen coercionando, apretando, como le quieras, el verbo que le quieras poner. Lo curioso de esto es que el que maneja esa mafia china es un coreano, por ejemplo. Después hay internas, obviamente uno sabe que por los colores de los supermercados o por diferentes simbologías que nosotros las conocemos, sabemos que hay internas, hay como territorios que son muy interesantes de comprender. Hoy en día Policía Federal tiene los intérpretes y estamos muy atrás de muchas de estas cosas, ¿no? Volviendo al tema de la tecnología, te quería consultar, ¿hay diferencia? ¿Cambia mucho? No cambia nada, porque muchas veces está hecho en la misma fábrica. ¿Cómo? Es decir, hoy hacer un Samsung 9, hacer un Samsung 8S, o una PlayStation, se hace en la misma fábrica. Esa es la verdad de la historia. Lo que pasa es que fuera de turno vos haces una PlayStation no homologada y sirve para todo lo que es el negocio negro de la misma compañía, o sea, para pago de sobornos o son productos que salieron sin identificación original. No así en el caso de los fármacos. El fármaco más vendido, y eso parece gracioso por lo que voy a decir, es Viagra. El Cialis o Viagra son todo lo que sea para el tema de las relaciones sexuales, son los productos más vendidos y más falsificados del mundo. Eso sí se hace en diferentes fábricas. Pero lo que es electrónica en general hemos detectado que se hace en la misma fábrica, es el galpón de atrás de la misma fábrica, o es el segundo o tercer turno de la misma fábrica, que permite tener dinero ilegal o negro para pagar corrupción mismo dentro de China. ¿Y los fármacos que recién marcabas? ¿El Viagra es lo más truchado? ¿Cómo es? Sí, el Viagra es el remedio más falsificado del mundo en este momento, y ha dejado al clonazepam, es decir, lo que uno conoce en Argentina con la marca obviamente de Rivotril, pero digamos que es el clonazepam en sí, el tranquilizante, digamos, por antonomasia mundial, ha quedado relegado al segundo puesto en este momento. Y después hay un conjunto de paracetamoles, etcétera. Pero digamos que lo más falsificado, ¿por qué? Y es entendible, porque, a ver, una pastilla de paracetamol debe costar algo así como $0.50, ¿sí? Debe costar 20 pesos. En cambio, una buena pastilla de Viagra debe costar 200 pesos. Entonces, si la relación es 10-1, ¿por qué voy a hacer algo que valga 10 veces menos? Soy claro, digamos, a ver, tampoco se meten en los negocios de los oncológicos que valen $10-12.000 cada remedio oncológico, cada dosis, ¿no? Sí. Pero buscan algo que sea totalmente consumible por la población mundial. A ver, yo he visto, por ejemplo, en Sudán, uno de los países más pobres del mundo, chicos con remeras Nike. Una remera Nike debe costar $35 en Estados Unidos. Obviamente la compran por 30 centavos de dólar. Es decir, en cuanto a marcas e indumentaria, la número 1 es Nike, la segunda es Adidas, la tercera en este momento es Louis Vuitton, Michael Kors. Es decir, todo el marketing de Estados Unidos es casi materia deseable para que lo consuman los países pobres.
Mm. Es como Todo que... lo que, a ver, digan que no se puede falsificar el iPhone, digamos, o es muy difícil falsificar el iPhone, o te das cuenta que es un iPhone con doble SIM y te das cuenta que es falso, pero digamos, salvo el iPhone, o fíjate que Estados Unidos es como un gran vector aspiracional para el resto del mundo. Relojes Rolex, Cartier, lo que usan en Estados Unidos es lo que apetece después el resto de los países pobres. Claro. Porque mismo en Europa la gente usa jeans sin marca. Una persona culta le importa 3 cominos que su jean diga Claro. Levi's, Wrangler o lo que sea. El tema de que la gorrita sea Nike y que tenga el símbolo original de Nike, es de alguien pobre, en términos culturales, en todos los términos. Es alguien que le da una valoración muy grande a una marca y no al producto. Entonces, mientras que en Europa les interesa a la gente culta 3 cominos de qué marca es su camisa o su ropa, pero están muy bien vestidos, es muy de Estados Unidos el tema del cosa de, digamos, odas por la marca. Y Argentina, que es un país pobre, estamos en la misma sintonía. A ver, un poco el concepto sería que las grandes marcas tienen la marca legal y la misma ilegal. A ver, las grandes marcas tecnológicas sí, el resto de las indumentarias no. Ya las indumentarias sí, ya se hacen con otro lino, otro algodón, ya son otras fábricas. Pero todo lo que sea tecnología, efectivamente, es una excelente conclusión la tuya. En realidad tienen como 4 marcas. Tienen lo que es AAA para Europa y para Estados Unidos en términos de calidad, controles de calidad. Claro. Hay un control más bajo de calidad que va para el resto del mundo. Después tenés el refresh, que es el rearmado, algo que salió mal, que vuelve atrás a la línea de producción, se vuelve a rearmar y sale con un descuento hasta del 40%. Y la 4ª categoría ya es la falsa. Pero no descuentes que, a ver, que en Ciudad del Este se vende el 40% de las Play son falsificadas. Vos decís, ¿y son malas? No, son las mismas. Vas a tener un problema cuando quieras homologar un juego o bajar un juego tal vez por internet o lo que sea, pero digo, tarde o temprano vas a tener algún tipo de problema, pero es la misma. Cuando hablamos de ilegalidad, especialmente el tema de los medicamentos, todas esas cosas, ¿cómo uno puede llegar a zafar de no comprar algo ilegal? No, en Argentina no te puedes dar cuenta, salvo en las grandes cadenas, esto y lo otro de farmacias, que tienen una trazabilidad y sistemas muy complejos de control. Después, hasta con la mejor intención del farmacéutico, puede estar comprándolo a un distribuidor, del NOA, del NEA, etcétera, que viene y que te baja cajas que son réplicas de las originales. No, tampoco hay que entrar con la paranoia, pero la verdad es que no te puedes dar cuenta. No te puedes dar cuenta. Te consulto, vos que te gusta tanto esto de hurgar en esta clase de cosas y de conocer y de también hacer números, ¿qué tipo de estándar, digo, por lo menos en la Argentina, lo ilegal, cuánto está manejando en volumen de guita? A ver, nosotros desde nuestros orígenes rioplatenses somos un país corrupto y trucho, digamos. A ver, el primer empleado, digamos, la primera persona que cobró un salario en la República Argentina terminó, en realidad del Virreinato de Río de la Plata, terminó ahorcado, que era un sastre que en vez de tener una, digamos, su vara de 1 metro, que en realidad estaba en yardas, para medir la tela del virrey, para hacerle la vestimenta, estaba alterada. Es decir, por cada metro en realidad le daba 90 centímetros de tela y se robaba un 10% para él. De ahí en más te puedo explicar. De hecho hay un libro muy interesante que dice Los primeros ladrones de la patria, y creo que es de Balmaceda. Es muy interesante y te explica todo lo que fue la corrupción del siglo XVII, XVIII Argentina. Nuestro ADN es corrupto. Es decir, nosotros cuando compramos algo cerca de la frontera, yo he vivido mucho viajando a Formosa, por ejemplo, uno lo toma como algo piola, que consiguió Claro. el descuento, o el precio, o el mercadito paraguayo lo que consiguió, digo, Sí. no, uno no lo ve como es que está mal. Claro. Lo naturaliza de otra manera. Pero por supuesto, está dentro de nuestro ADN. Ahora,
el 30% de la población paga los impuestos por el resto del 70%. A lo cual el 30% tiene una carga impositiva que quiere salir básicamente de ese grupo. Claro. Es decir, en vez de hacer una tarifa plana para todo el mundo, tenés desde los que no trabajan y son subsidiados, tenés los que trabajan, es lo que se llama el nuevo, que es el sector gubernamental o público. El empleado público que va a la mañana a su trabajo con la moto, va a, no sé, por ejemplo, con un expediente a las 11 de la mañana a registro de proveedores. Lleva un expediente, toma mate de nuevo, vuelve con la del scooter, después se va a su casa. Lo peor es que ese hombre está convencido que trabaja. Eso se llama subocupación disfrazada. El país tiene un 23% de subocupación disfrazada. Lo peor es que esa persona, que hace 30 años que es empleado público, jamás podría ser reinsertado en una economía privada, porque sus estándares de eficiencia son bajísimos. Entonces, a ver, ustedes en Corrientes, ¿cuántas intendencias tienen? 74 intendencias. 73 municipios. 73 municipios, bueno, tan mal no anduve, ¿no? No, muy bien. Es más, te diría, hay uno que tiene media sanción en la legislatura para ser aprobado, o sea que el 74 estás ahí nada más a meses. Bien, es 73 y medio, digamos, ahora negociamos 73 y medio. Sí. A ver si entiendo bien, son, con la población de Vicente López, en Corrientes ustedes tienen 74 intendentes, 74 consejos deliberantes, 74 choferes, 74 cebadores de mate, 74 dosis de papel, de esto, del otro, ¿está bien? Sí. Bien. Segundo tema, el dueño del albergue transitorio es más inteligente que el ministro de Salud, porque pone un telo en el medio de dos pueblos, y dos pueblos acceden equidistantes a 10 kilómetros a ese albergue transitorio, ¿está bien? Eso sí, pero un hospital no, porque si es del partido que gana, que no sé quién será, no importa, yo no hago política, está en un pueblo y no en el medio de dos pueblos. Es decir, uno de dos pueblos se muere porque la ambulancia tarda 40 minutos en llegar. Claro. A lo cual el dueño del telo es más inteligente que un ministro de Salud. Claro. Pero ahí entramos en otra... Me parece, Marcelo, hay que repensar el país, ¿no? Claro, pero ahí a eso iba. Entramos en otra discusión, digo, porque muchas veces lo que te dicen quienes están en escalafones de decisión, te dicen, ¿y en qué privado lo meto? Ojo, que también en ellos está la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para tener un privado más fuerte y que también propender a que el privado se expanda. Pero también estamos entrampados en la clásica idea básica del político de decir, no, pero el empleado público lo puedo controlar más que un empleado privado, porque el empleado privado tiene otra naturaleza de pensamiento. También todo eso juega, ¿no? Sí, a ver, somos nosotros, a ver, lo primero, los políticos no vienen de Marte, los políticos son argentinos, y como explicaba antes, el ADN argentino es o poco eficiente o corrupto. Y con una elección cada 2 años, uno termina poniendo inexorablemente el caballo arriba del jinete. Uno tiene inexorablemente, sistemáticamente uno pone mal los objetivos. Obviamente, si vos le decís a un intendente, a dos intendentes que se fusionen, ninguno va a querer perder el poder específico que tiene sobre su comuna. Claro. Y el gobernador tampoco va a dejar perder votos, porque a uno de los dos va a quedar, o los dos van a quedar heridos. Entonces, cuando es mucho más importante el voto que el bienestar de su pueblo, estamos en un problema grave. Sí. Es un... Entonces, después uno dice, tengo familias en Itatí que en vez de traer lo que llamábamos el faso ilegal o el cigarrillo ilegal, que los tiraban con los Cessna 132 en la década del 90, y pasábamos los B8, los Melbourne y todos estos cigarrillos, digamos, o los Marlboro falsificados, esa gente se fue hoy a distribuir marihuana. Claro. El primer tema, la marihuana no tiene condena social. Es decir, el chico que fuma marihuana es prácticamente es ilegal pero no punible. Claro. Bien. Segundo tema, uno dice, bueno, es la evolución del cigarrillo, en definitiva hace menos daño que
que el cigarrillo, te puedo contar todas las anécdotas. De hecho, cuando lo llevan detenido a Terán, a Arroyo Terán y todo, Sí. después vino el Tati 2 y Tati 3 y hoy si quiero voy de nuevo y hago otro operativo más. Sí. Digo, a ver, porque las familias viven de eso. Sí. Un grupo de familias, no todas las familias, por el amor de Dios, pero, a ver, tenemos que repensar el país de verdad. Ujú. Sí, me quedo con algo, Marcelo, que así como lo focalizaste en Itatí por la cercanía nuestra y por lo que ha pasado y por todo lo que conocemos, también eso se expande a toda la frontera norte de la República Argentina y Por supuesto, obviamente a que ver, es un gran dilema que tenemos y que no lo planteamos, ¿no? pero vos fíjate que, a ver, en todo lo que sea Itatí, al aumentar el 30% solamente el valor cruzando un río, es tremendamente tentador y es entendible para una familia que no tiene laburo. Claro. En Bolivia, en Salta, pasa también en Orán con el tema de la pasta base. Claro. Es decir, cada lugar, digamos, cada parte de la frontera tiene su droga. En Formosa tiene el problema de la ketamina líquida que pasa por la pasarela de Clorinda. Es decir, a ver, cada provincia tiene una tipicidad de droga que está ingresando. Claro. Sí, sí, sí. Es un poco así. Es como lo describís. Te agradezco mucho, Marcelo, y seguimos recomendando esa nota interesantísima allí en Clarín sobre el ranking de los negocios ilegales del mundo. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por llamarme siempre. Espero no haber sido... Quiero aclarar que no soy peyorativo con los 74 intendencias de Corrientes, que eso pasa en todo hay 2.000 intendencias en todo el país. Te mando un abrazo. Para mí quedó claro, así luego. que gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Marcelo D'Alessio, un especialista, un abogado, especialista en narcotráfico, en seguridad, pero que también hace esta suerte de investigaciones y poniendo en el rubro que a nivel global el tercer rubro de negocios ilegales sigue siendo los esclavos. ¿Quién hubiera pensado que a esta altura de nuestras vidas todavía estaríamos hablando de esto, en el siglo XXI, de la tecnología, de un montón de cosas? Esclavos sigue siendo uno de los tres primeros.